Ayer se revelaron ayer, antier, todos los días se están revelando cosas en torno a al hackeo de Guacamaya Leaks. Hoy en particular en Reforma aparece en la primera plana pues esta información en torno a cómo están hackeando la Sedena y cómo está el hackeo de la Sedena terminó por generar un informe, fíjese nada más, fechado el 22 de junio, obtenido tras el hackeo de un grupo, Guacamaya Leaks, advierte que solo el despliegue de seguridad ordenado por el gobernador Miguel Riquelme podría jugar en contra de un eventual triunfo de Morena. Échele un ojo, hoy está ahí en la primera plana de Reforma y cómo se están monitoreando en la Sedena la elección tanto de Coahuila como del Estado de México. Y de hecho, de acuerdo a la Sedena, podría ganar Morena. Yo no sé qué tanto tenga que hacer la Sedena en un análisis político. A lo mejor es algo interesante para tenerlo por ahí, un poquito de inteligencia, claramente, pero ya informes políticos, análisis políticos de ganadores, pues da un poquito de miedo, más en un país y en una Latinoamérica tan militarizada. Da un poquito de miedo porque de repente llegan movimientos o presidentes o caudillos que se hacen amigos del ejército y no terminan por sacarlos del poder en mucho tiempo y así nacen esas dictaduras. Échele un ojo, ya aparece ahí en Reforma, como están apareciendo en muchos otros medios de comunicación, los informes hackeados de Guacamaya Leaks. Ahora sí, ya tengo a Ezra Shabot. Querido Ezra, hacíamos esta introducción en torno al libro El Rey del Cash. Te saludo con mucho gusto. ¿Qué opinión te merece? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día al auditorio. Mira, se trata fundamentalmente, pues, otra vez del principal daño que le puede causar a algún gobierno o algún tipo de estructura política, una filtración o una exposición por parte de alguien cercano al propio poder. ¿Por qué el escándalo? ¿Por qué gran atención a la publicación del libro? Porque se trata, pues, básicamente, no solo de una periodista, Elena Chávez, sino de alguien cercano al poder, de la pareja de César Yáñez, y en función de eso, de alguien que conocía, que estaba cerquita de las entrañas del poder del propio López Obrador y por supuesto de toda la estructura de no solo de Morena, sino del PRD a lo largo de pues 18 años casi. Podríamos pensar fundamentalmente de esa pues persona que tiene el oído cerquita de lo que se dice y se hace alrededor del propio modelo de control dentro de una estructura de poder. Se armó mucho escándalo fundamentalmente, ¿por qué? Porque era la pareja de César Yáñez, sí, porque tenía la posibilidad de exhibir internamente lo que fue la conformación de un nuevo poder político, y nuevo te lo digo porque hay que recordar finalmente que se trató Morena de un modelo que aparecía prácticamente de cero. Con la salida de López Obrador del PRD, pues Morena tuvo que construirse finalmente a partir de algo que no sabíamos cómo funcionaba, y este traslado de recursos del PRD hacia Morena fue algo que se hizo pues a sabiendas de los propios líderes del Partido de la Revolución Democrática. Quizá una de las partes más importantes del propio texto, más allá de todo lo que pues implica el escándalo y el detalle de la vida interna de las personas y por supuesto de la manera en la que se trasladaron recursos, es el hecho de que aquí hay una enorme corresponsabilidad, Luis, en la conformación de este nuevo fenómeno, el fenómeno López Obrador. Y esto tiene que ver con la construcción de un liderazgo en el que tienen que ver hoy figuras que lo atacan y que básicamente se trata de un conflicto, diría yo, familiar. O sea, figuras como el propio pues Jesús Ortega, los llamados chuchos, Guadalupe Acosta, que saben muy bien cómo se construyó Morena y se construyó la figura de López Obrador porque participaron de todo esto, incluso
en el 2006, no solamente en el propio plantón y en toda la estrategia de determinar que esto era un fraude, que se subordinaron a él y lo repitieron en el 2012, Luis. Este modelo de que hoy conocemos como los de pues yo no sabía, yo no creía que esto iba a ser así, esta subordinación no solamente de aquellos que hoy siguen con el presidente de la República, sino de los que estuvieron con él y hoy lo atacan, pero que finalmente apostaron por esta estrategia, que se subordinaron y finalmente fueron parte de este modelo que no digo que haga agua, pero que por supuesto con este tipo de denuncias hace mover finalmente a la propia estructura. También porque tiene gran impacto, porque el propio presidente se refiere a él, porque lo toman en serio, porque la descalificación es de no solamente diaria, sino que a través de todo el aparato de descalificación con el que cuenta el poder político oficial el día de hoy y que trata de hacer de menos a la propia o a la credibilidad de la autora bajo el principio de que no tiene pruebas. No se trata de un trabajo en donde se van a presentar videos o audios como se han presentado en otro momento, sino básicamente de la confesión. Se debería de llamar el texto más que el rey del cash, la confesión de alguien que cercanísimo al poder está dispuesto a decir lo que vio y lo que de alguna manera vivió durante los años de cercanía a alguien del poder. Esto lo hemos visto en otros lugares, el propio presidente de los Estados Unidos o expresidente de los Estados Unidos, el presidente Trump tuvo en su momento este tipo de figuras, en la figura de Michael Cohen, su abogado que terminó escribiendo precisamente un texto similar sobre los secretos dentro de la Casa Blanca y que terminaron por ser parte de pues esto, las figuras que dentro del poder político terminan por, entre comillas, traicionar por una sencilla razón. Dejaron de ser parte del mismo, dejaron de pues asumir lo que durante muchos años hicieron, incluso la propia Elena Chávez, ser parte de ello y de repente por muchas razones, algunas legítimas, otras no, pero terminaron por romper con la estructura y ahora se enfilan directamente contra ella en un intento de ajustar cuentas. Así es como sucede cuando se crean este tipo pues de figuras que parecen intocables y que de un momento para otro, cuando ya no tienen la capacidad de dominar o de hacer obedecer a cada uno de ellos, Luis, pues terminan por ser cuestionadas en lo más íntimo, incluso en pues la denuncia hasta de la vida privada, que debería ser eso, privada, pero que para los hombres y mujeres públicos pues simplemente es parte de la lucha por el poder, Luis. Mil gracias, querido Ezra. Te mando un gran abrazo y te seguimos allí en @ZChabot. Gracias, Ezra. Gracias, Luis. Buen día. Buen día. Bueno, pues ahí está el rey del cash. Creo que todavía no sale a venta pública, ¿no? No sé si por ahí tengamos el dato correcto, pero según yo no ha salido todavía a los, los anaqueles de las librerías. Salió esta semana porque ya nos había avisado la librería, que me dicen sí, que ya lo vieron en el péndulo en algún lado. Pues ya está, se va a agotar, seguramente se va a agotar. Pues se agotó en la preventa. Se agotó cañón en la preventa en Amazon en particular, ya no se podía encontrar cuando sale la preventa. Y no sé si ya están, pues supongo que también las versiones digitales. Se ha movido muchísimo a través de WhatsApp, a través de piratería. ¿Qué tiene el libro? Pues realmente poco en cuanto a información, en cuanto a datos, en cuanto a videos, mucho en cuanto a narrativas. Lo que decía Rashabot, lo recalco, ese tema de que nos decía Ezra, es que al final es una revelación hasta de familia, algo que se supone era incontable, inconfesable, algo en donde, bueno, pues a lo mejor la misma autora se terminó por beneficiar también, porque es parte de toda esta rebatinga, es parte de todo este tema. Hay 3 entrevistas, una con Guadalupe Acosta Naranjo, otra con Ricardo Pascoe
y otra con Fernando Belauzarán. Por cierto, los tres ahora están en esto llamado Unidos o Unides o whatever, y son los promotores de las alianzas. Hay algunas cosas interesantes, como el caso de la maestra Delfina y las aportaciones que se pudieron haber hecho a través de Delfina Gómez con el cobro del diezmo a los trabajadores de Texcoco. Se habla mucho del tema. Se habla mucho también de lo que participaron o no los gobiernos del PRD en la Ciudad de México para financiar el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Y a la mitad hay una serie de fotografías. Entonces, bueno, pues ahí sí está interesante. Fotografías que son públicas. No crea que son fotografías así que no han salido en otro lado. Si acaso alguna ahí de César Yáñez, pues un poco privada, pues, o sea, se ve que está ahí en una casa, con un pantalón de mezclilla, o sea, no hay así algo que sea extremadamente revelador en ese sentido. Lo revelador, insisto, es la narrativa.